La palabra al asambleísta Mauricio Proaño. Señor presidente encargado de la Asamblea Nacional, señores y señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, buenos días. Primeramente, un saludo al pueblo ecuatoriano, siempre esperanzados que el apoyo y contribución de todos los ecuatorianos de forma equitativa logremos salir de esta crisis que ya muchas muertes de ecuatorianos y daño a las familias ha provocado. Quisiera iniciar indicando que el problema, la situación de la alimentación escolar está muy delicada a nivel mundial con este problema. En América Latina y el Caribe, el Programa Mundial de Alimentos indica que es terrible el impacto del COVID en la alimentación escolar en todo el mundo. Según los últimos datos, más de 364 millones de niños que de edad escolar no están recibiendo la comida escolares de las que ellos dependen. Los gobiernos han reportado el cierre parcial y total de escuelas en 48 países en donde el programa funciona. Esto significa que casi 100 millones de niños ya no reciban comidas escolares del programa y el número va a aumentar en los próximos días y semanas. Así también FAO indica que las medidas que se han tomado de los gobiernos, muchos países de América Latina y Caribe, ante la rápida expansión del COVID-19, está el cierre de escuelas y por ende la suspensión de los programas de alimentación escolar. Esta suspensión supondrá un desafío para garantizar la seguridad alimentaria y el estado nutricional de muchos niños y niñas, especialmente de los grupos más vulnerables de la población. En toda América Latina, se busca que la alimentación escolar pase de ser de una política de gobierno a una política de Estado, que permite el pleno goce de los derechos de la alimentación y a la educación, con el objeto de enfrentar las crisis tan complejas como las que estamos enfrentando, con una ley que impulse el cumplimiento de derechos de alimentación de los niños, niñas y adolescentes, el fortalecimiento de la agricultura campesina para el abastecimiento de alimentos y su control de la calidad e inocuidad de alimentos. Quiero referirme ahora sí sobre la objeción parcial, sobre tres temas puntuales. Primera, objeción parcial al artículo 3 del literal 1. Lo indicó ya el presidente de la comisión, Chimicandel. Creemos que debe mantenerse este artículo, el 3, donde en el literal dice incluir la alimentación escolar, también aquella que proviene de la agricultura campesina montuvia afroecuatoriana local y de comercio justo. Creo que esto era uno de los espíritus de la ley, no solo en el país, sino en América Latina y en el mundo. El Ejecutivo incrementa después de comercio justo la frase que cumpla estándares de calidad, inocuidad y trazabilidad de los productos. Estamos de acuerdo, estos términos de calidad e inocuidad ya están en el literal C y G del mismo artículo 3. Además, en el artículo 14 de la Autoridad Sanitaria Nacional y el artículo 16 de la alimentación adecuada, que indican que deben ser alimentos de calidad. Y se puede definir la calidad de alimentos como conjunto de cualidades que se hace aceptable, ¿no?, para el consumo. Estos tienen que ver mucho con lo que se percibe con los órganos de los sentidos, como el sabor, olor, color, textura, forma, apariencia, tanto como higiénicas y químicas. Y la inocuidad, que complementa esta característica, son alimentos que no tengan ningún agente nocivo biológico, como los priones, virus, bacterias, parásitos. Ni químicos, ¿no? Por ejemplo, que no tengan residuos de herbicidas, pesticidas y medicamentos y minerales. Creo que el concepto de calidad e inocuidad está presente ya en la ley y que asegura alimento sano para la gente. El término de trazabilidad creo que sí es importante, está en desarrollo a nivel del mundo. Las grandes empresas tienen ya algunas, y eso que no logran todas tener trazabilidad. A esto, para que la agricultura campesina en todo el mundo llegue a una trazabilidad, necesitamos muchos años. Son altos costos en la certificación, altos costos en la implementación, altos costos en infraestructura que es necesario, los costos fijos incrementan, los certificados hay que hacerles cada año, la capacitación ahí tiene que enlazarse con la empresa, las empresas son las que también tienen que hacer su certificación. Esto va a complicar porque una certificación de estas dura cada año y tiene costos para toda la agricultura campesina. Es una cuestión que es muy complicada que se pueda realizar. Es decir, ningún agricultor ecuatoriano en el país podrá vender sus productos para la alimentación escolar. Peor aún, la agricultura campesina. La ley prevé calidad e inocuidad. Esto es asegurar la alimentación sana y nutritiva.
En la segunda objeción que entró en discusión, en la que el gobierno dice que el gobierno no procura una verdadera garantía para contar permanentemente con los recursos suficientes y necesarios para el financiamiento de la alimentación escolar. Esto en la objeción del artículo 17. El presidente de la República manifiesta que al determinar que la alimentación escolar constituye un gasto permanente, limita al Estado la generación de proyectos de inversión que pueden ser financiados con endeudamiento público, manifestando también que el ingreso más importante del presupuesto general del Estado son impuestos, por lo que debido a lo indicado para garantizar la alimentación escolar es necesario contar con otros ingresos no permanentes. Esto contrario a la posición de la ley, cuyo espíritu busca que la alimentación escolar no se siga financiando a través de programas de inversión que dependen de la voluntad política de gobiernos de turno, así como que superar las trabas administrativas, burocráticas que tiene este tipo de proyectos a iniciar cada año presupuestario y que en muchos casos han desfinanciado tales programas hasta que cumplan los correspondientes procesos de aprobación presupuestaria, que esto, con los que hemos estado en la administración pública sabemos que es un tiempo que se pierde en el año para hacer aprobar este tipo de proyectos. Por esta razón es indispensable que la ley cuente con los recursos suficientes y necesarios, y esto se lo logrará únicamente si estos recursos son aprobados dentro del presupuesto general del Estado en la asignación de los recursos del Sistema Nacional de Educación. El gasto permanente al financiamiento de la alimentación escolar no limita la posibilidad, que se dice dentro del veto, de que el mismo pueda ser financiado a través de endeudamiento público y de otras alternativas de financiamiento. En el texto propuesto no se establece prohibición de ninguna clase e indica la obligatoriedad del Estado de promover la cooperación internacional para el ejercicio de una alimentación adecuada. Señala la presidencia que la alimentación escolar es un servicio gratuito, por lo que no se puede generar ingresos que financien este gasto. Según estudios que presenté anteriormente de organizaciones internacionales en el Ecuador, el gasto en salud, en enfermedades no transmisibles, de educación, que es la recesión estudiantil, entre otros, debido a la malnutrición, superan anualmente los 4.000 millones de dólares. Si logramos disminuir la malnutrición, podremos reducir muchísimo este gasto. Es decir, es una gran inversión reducir la malnutrición de los niños y niñas y adolescentes, no solo económica, sino también de justicia social. La tercera objeción, el gobierno nacional indica que los procesos de contratación pública deben estar acorde a los establecidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta es la objeción que se realiza al artículo 21. En nuestro país, el sistema de contratación pública excluye la participación de productores de la soberanía alimentaria y beneficia a un número reducido de grandes empresas de alimentos. Como ejemplo, hay que ver que alimentos se estaba entregando a las escuelas en todo el país. Por otro lado, el eliminar estos incisos, como indicaba el presidente de la comisión, el segundo, tercero y cuarto, lo que hace es terminar con la adquisición de, por lo menos que ponemos nosotros, del 35% de productos que provengan de la agricultura campesina y se contrapone al mandato constitucional del artículo 81 que fue nombrado por el presidente de la comisión. Y en esto quisiera dar un ejemplo para terminar. Por ejemplo, en estos momentos con el COVID-19 deberíamos ayudar a la agricultura campesina con la compra de sus productos. Una paradoja de hambre en el mundo es que a pesar de su actividad, los pequeños agricultores de las zonas rurales de países en desarrollo corren ellos el mismo riesgo desproporcionado de sufrir inseguridad alimentaria, siendo sus bajos ingresos una de sus principales razones. Sería trágico que se agudizara este problema y se redujera su capacidad de producir alimentos en un momento en que estamos tratando de asegurarnos de que el suministro alimentario siga siendo adecuado para todos. Así que los responsables de política pública deben prestarle mayor atención. Durante los confinamientos en el país hubo la restricción de los movimientos y de los cierres de carreteras. Esto frenó el acceso de los agricultores a los mercados, tanto para compras de insumos como para vender productos. También se redujo la disponibilidad de la mano de obra en los momentos de máxima actividad estacional, como en la costa ecuatoriana, que están iniciando cosechas. El resultado es que los productos frescos pueden acumularse sin ser vendidos, lo que provoca pérdidas de alimentos y de ingresos para los productores. Entonces, ¿qué hacer? Resulta esencial que el presupuesto del programa de alimentación escolar compre alimentos de la agricultura campesina con pagos en efectivo para los agricultores pobres, así como las subvenciones para reiniciar su producción. Los bancos deben reducir los intereses a los créditos y ampliar plazos de devolución. Y se puede inyectar capital en el sector agrícola para ayudar a los pequeños y a medianos productores y a sus trabajadores para mantenerse a flote.
Durante la emergencia, el gobierno debe intentar comprar productos agrícolas a los pequeños productores para establecer reservas estratégicas y emergencias con fines humanitarios. De esto, del presupuesto que se tiene para lo que es alimentación escolar. Por favor, creo que no es necesario que se envíen a los técnicos del MAG a las fincas de los pequeños productores a pedirles que donen alimentos para hacer canastas y entregan las autoridades como suyas y como en época de campaña, y el pequeño productor no está recibiendo un pago para tener alguna liquidez y siga sembrando. Por esto sería necesario que el presupuesto que se tiene del programa de alimentación en este contexto sirva para la compra a la agricultura campesina, a inyectar efectivo a la gente del campo que necesita dinero para comprar otros insumos, especialmente de supervivencia familiar. Creo que el informe de la Comisión de Educación se ajusta al requerimiento legal y técnico de la alimentación escolar en Ecuador, por lo cual solicito se vote tanto los allanamientos que mejoran la propuesta como las ratificaciones que son fundamentales para cumplir el objetivo de la ley. Espero que todos los compañeros asambleístas votemos en esta forma, y como proponente de la ley, creo que ya no es una ley del proponente, es una ley hoy de todos los asambleístas que estamos en este periodo en la Asamblea Nacional, y debería ser un impulso que demos a lo que es niños, niñas y adolescentes para cubrir en estos problemas graves. Hay que cubrir estas deficiencias para que no repercutan en el futuro. Muchas gracias.